Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Porque queremos que el Señor aumente nuestra fe aquí en María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar. Nos complacemos en presentar Crece en tu fe con nuestro hermano Américo Tejada. Que nunca olvide tus promesas. Saludos en este glorioso día y bendiciones a los radios clientes que escuchan María Evangelizadora Radio, que están sedientos de la palabra de Dios. Les envío un saludo, su hermano Américo Tejada, de la parroquia San Simón Gustav San José, que está localizada en el Bronx y pertenece a la Arquidiócesis de Nueva York. Estamos aquí todos los miércoles de 4 a 5 p.m. y los sábados de 9 a 10 a.m. hora de Nueva York. En este segmento de estudio bíblico titulado Crece en tu fe, estamos estudiando el credo de los apóstoles, que es la profesión de nuestra fe católica, donde profesamos una sola fe en los misterios, en las doctrinas, que solo podemos conocer gracias a la revelación divina que nos afirma que Dios es una trinidad de personas divinas y nos dice que no creemos en fórmulas, sino en las realidades que estas fórmulas expresan y que la fe nos permite tocar. En nuestro acto de confianza en todo lo que Dios es, lo que nos dice y lo que nos pide. Nuestro objeto no es un enunciado, sino una persona, porque no se puede amar a quien no se conoce. Que los artículos del credo de los apóstoles nos acompañen en el camino hacia el conocimiento, que es nuestro camino hacia el amor. Pero antes vamos a comenzar con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, que todo lo que hagamos este día inicie con tu bendición y termine con tu ayuda. Que todo lo que digamos este día sea motivado por tu amor e inspirado por tu gracia. Que nuestras obras de este día reciban tu inspiración y perduren tu paz. Esta cosa, Padre Celestial, te la pedimos en la luz y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive en el mundo del Espíritu Santo y de Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Los créditos de estudio público son dados al doctor Scott Hahn, a la Biblia de Jerusalén y a la hermana Evelyn Morán y su ministerio de música. A los hermanos y hermanas que viven en el Bronx, para invitarlos a nuestro ciclo de oración de la parroquia San Simón Gustav San José, que está localizada en el 2191 Walter Avenue, esquina calle 182, comenzando con la misa a las 7:30 p.m. todos los viernes por la noche. Para anunciarles que también tendremos una misa de sanación el segundo viernes de cada mes a las 7:30 p.m., donde se impartirá el sacramento de la unción de los enfermos y también se orará por los enfermos. Así que traigan todos sus enfermos o vengan para orar por ellos. Habrá acceso para personas en silla de ruedas. También tendremos una hora santa con la exposición del Santísimo, todos los jueves de 7 a 8 p.m. Así que todos están invitados. En el segmento anterior estamos hablando sobre Lucas capítulo 22 y decíamos que en esta nueva alianza, que fue anticipada por el Antiguo Testamento, cuando el profeta dice, yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Ya no tendrán que adoctrinar más el uno a su prójimo y el otro a su hermano, diciendo, conozcan al Señor, pues todos ellos me reconocerán, el más chico al más grande, dice el Señor, cuando perdone su culpa y de su pecado no vuelva a acordarme, como lo anuncia el profeta Jeremías en su capítulo 31. Finalmente, conocemos quién es Dios para nosotros. Él es amor absoluto y sin condiciones. Por eso, al igual que el bautismo, un signo de la nueva alianza, es una renovación del juramento, o sea, del sacramento
que une al creyente con Cristo. De ahí la importancia de que el creyente conozca realmente a Cristo tal y como aparece revelado en los evangelios y confesado en los credos. Y es interesante señalar cómo, con la introducción del credo en la misa, el periodo de las antiguas herejías cristológicas concluyó definitivamente. Hermanos, cuando queremos estudiar algo complejo, solemos descomponerlo en sus partes constitutivas y a continuación asignar categorías a cada uno de sus componentes, lo cual no tiene nada de especialmente moderno o científico. Eso fue lo que hizo Orígenes en el siglo III, cuando se propuso poner el Evangelio. Orígenes distinguía algunas cosas que los apóstoles comunicaron claramente, porque eran esenciales y necesarias para todos los creyentes, aun para aquellos que se mostraban perezosos en su interés por las cosas del conocimiento de Dios. Tomando la regla de fe, tal y como fue formulada en su día, Orígenes creía que se podía extender mejor si se dividía en 6 puntos concretos que, de forma resumida, eran los siguientes. Primero, existe un solo Dios, que es el Creador. Segundo, Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios. Tercero, el Espíritu Santo está asociado en culto al Padre y al Hijo. Cuarto, el alma será juzgada y recibirá un premio o un castigo. Quinto, el mal y el demonio existen. Sexto, el mundo fue creado y tuvo un principio concreto en el tiempo. Séptimo, las Escrituras son de inspiración divina. Se trata de una clasificación poco habitual que contiene algunas marcas distintivas de su contexto histórico. Orígenes muestra un interés especial por la doctrina cristiana ortodoxa de la creación, amenazada en su época por algunos filósofos que pensaban que la materia era increada y eterna, y por los cristianos gnósticos que pensaban que el mundo material era inherente, malo y obra del demonio. En Orígenes hallamos un solo modo de dividir el Evangelio para su estudio: examinarlo a la luz de las controversias de su tiempo. No obstante, hermano que me escuchas, a la mayoría de los antiguos les importaba más descubrir lo que es eterno e inmutable. Por eso dividieron las partes de la regla y más tarde los credos, de acuerdo con distintos métodos, todos ellos útiles, y su razonamiento son todo esclarecedores. Los padres de la Iglesia solían dividir el credo en 2, 3 o 12 segmentos. En este capítulo nos proponemos tratar brevemente cada uno de esos enfoques. Para nosotros, lo más natural es dividir las cosas en 2. Observamos a la humanidad, por ejemplo, y extraemos conclusiones generales. En este mundo hay 2 clases de personas. Hay quienes, al examinar el credo, distinguen en él 2 clases de afirmaciones y dividen las frases
en afirmaciones acerca de la naturaleza de Dios y afirmaciones acerca de las obras de Dios. ¿Quién es Dios y qué ha hecho? El párrafo o numeral 236 del Catecismo de la Iglesia Católica nos ofrece una explicación muy útil de este enfoque empleando los términos griegos originales que utilizaban los primeros cristianos. Hermanos, los padres de la Iglesia distinguen entre la teología y la economía, designando con el primer término el misterio de la vida íntima de Dios, que es a la vez Trinidad. Con el segundo, todas las obras de Dios por las que se revela y comunica su vida. Por la economía nos es revelado la teología, pero inversamente es la teología la que esclarece toda economía. Las obras de Dios revelan quién es en sí mismo e, inversamente, el misterio de su ser íntimo ilumina la inteligencia de todas sus obras. Así sucede, analógicamente, entre las personas humanas. La persona se muestra en su obrar y, a medida que conocemos mejor a una persona, mejor comprendemos su obra. Los credos nos proporcionan mucha información en el campo de la teología, es decir, hermano que me escuchas, acerca de la naturaleza de Dios. Dios es uno y existe un solo Dios. Dios es Padre. Dios es una trinidad de personas. Dios es eterno e increado. Dios Hijo es coeterno con el Padre. El Espíritu de Dios es coigual con el Padre y el Hijo, y procede de ellos. También nos proporcionan mucha información en el campo de la economía. Dios es el creador de todas las cosas. El Padre Celestial creó el universo por el Hijo. El Hijo se hizo hombre para la salvación de los hombres. El Espíritu Santo da vida y ha hablado por los profetas. Dios continúa su obra de salvación a través de la Iglesia y de sus sacramentos. Dios resucitará a todos de entre los muertos para juzgarnos y recompensarnos en justicia. Por lo tanto, hermano que me escuchas, el credo nos enseña que toda la creación se halla inmersa en un drama que se extiende desde el principio de los tiempos hasta su fin. Existe un arco narrativo para la historia no solo de la humanidad, sino del cosmos. Como dice la Escritura, todo lo visible y lo invisible. El elenco de este drama incluye a todos los vivos, a todos los que han vivido y a todos los que vivirán. Todos resucitarán y serán juzgados por sus acciones y omisiones, grandes o pequeñas, en la vida diaria. Hermanos, el Hijo de Dios se hizo hombre, eligiendo de entre todas las naturalezas creadas por él, una sola de la que participar. Eso es lo que nos dice el credo de los apóstoles.
Dios asumió la naturaleza humana, restaurando así la dignidad concedida a nuestra raza en la creación, cuando Adán fue hecho a imagen y semejanza de Dios, según anuncia Génesis capítulo 1, versículos 26 y 27. Hermanos, aquí tenemos el primer relato de la creación. La obra de Dios se corona con la creación del hombre. El texto deja ciertas afirmaciones decisivas que son como la base de la visión cristiana del hombre. Estas certezas han permitido que apareciera la civilización moderna y se han impuesto mucho más allá del ámbito del mundo cristiano. Dice, hagamos, plural deliberativo. Dios habla consigo mismo. En Génesis capítulo 11, cuando el hombre en su soberbia quería construir una torre que llegaría a los cielos, se lee que Dios dice, bajemos pues y, una vez allí, confundamos su lenguaje, de modo que no se entiendan entre sí. Hermanos, la tradición cristiana ha visto en el plural hagamos, que pronuncia Dios, un reflejo de la Santísima Trinidad. Esta imagen de que se habla aquí supone un parecido físico que la semejanza parece atenuar. La palabra hombre tiene aquí un sentido colectivo. Todo ser humano, por su misma naturaleza, es imagen y semejanza de Dios. El parecido entre Dios y el hombre no es físico, pues Dios no tiene cuerpo, sino que es espiritual. Que Dios crea al hombre a su imagen y semejanza. Significa no solo racionalidad y libertad como propiedades constitutivas de la naturaleza humana, sino además su capacidad de establecer una relación personal con Dios. Por haber sido hecho a imagen de Dios, el ser humano tiene la dignidad de persona. No es solamente algo, sino alguien. Es capaz de conocerse, de poseerse y de darse libremente y entrar en comunión con otras personas. Y es llamado por la gracia a una alianza con su Creador, a ofrecerle una respuesta de fe y de amor que ningún otro ser puede dar en su lugar. Lo dice el Catecismo numeral 357. Dice, y que tenga autoridad. Hermanos, esta relación con Dios es propia del hombre, como rey de la creación. El salmista lo confirma cuando dice, al ver tu cielo, hechura de tus dedos, la luna y las estrellas que pusiste, ¿qué es el hombre? Para que te acuerdes de él. El hijo de Adán, para que de él te cuides. Apenas inferior a un Dios no existe, coronándole de gloria y esplendor. Señor, lo hiciste de todas las obras de tus manos, y todo lo pusiste bajo sus pies.
Y el Salmo 8 lo dice en el Salmo 8. Y todo esto lo prepara para la participación de la naturaleza de Dios por la gracia de Cristo. Dice, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Hermanos, siendo imagen de Dios, ¿verdad? El hombre no está encerrado, sin esperanza, sin esperanza en el mundo de sus fantasmas y de sus ilusiones, en la prisión de sus categorías y estructuras, sino que fue creado para la verdad. Y Dios puede manifestarle lo esencial en un lenguaje humano y a través de experiencias humanas. Dios no crea al varón solo, ni a la mujer sola, sino la pareja. Y por más que esto sorprenda, en una cultura machista, no hay desigualdad entre el hombre y la mujer. En este versículo, hermano que me escuchas, se proclama por primera vez en la historia, y atendiendo a lo fundamental, la igual dignidad del hombre y de la mujer, en abierto contraste con la infravaloración de la mujer común en el mundo antiguo. Aquí, el ser humano realiza la imagen de Dios en la unidad de la pareja. Por eso, Adán exclamó, esta vez sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne. En Génesis, capítulo 2. Aquí escapamos de esas imágenes simplistas, de las teorías materialistas, que afirman la división de los sexos. No sería más grande que el producto del azar en la mutación de los cromosomas, y que luego el amor resultaría de aquella división de los sexos. Pero para Dios, las cosas son al revés. El amor estuvo primero y la larga evolución de la sexualidad fue su preparación. La teología y la economía se iluminan mutuamente. El cosmos solo adquiere sentido, en último término, cuando lo contemplamos a la luz del Creador. Y el Creador se hace evidente en el diseño del cosmos. Como dice San Pablo, el apóstol, desde la creación del mundo, las perfecciones invisibles de Dios, su eterno poder y su divinidad, se han hecho visibles a la inteligencia a través de las cosas creadas. Pero vayamos a Romanos, capítulo 1, versículo 20. Hermanos, en este pasaje bíblico, el apóstol San Pablo nos dice que a la justicia de Dios que salva, se contrapone su cólera que castiga. Lo anuncia el profeta Miqueas en su capítulo 7 y el Salmo 85. El Dios santo y justo no soporta el pecado. Lo anuncia el profeta Isaías en su capítulo 6. Tantos gentiles como judíos han pecado y se hallan en consecuencia bajo la ira de Dios. Hermanos, en este capítulo 1, los gentiles son objeto de la cólera divina. En el capítulo 2,
le toca el turno a los judíos. Aquí el apóstol San Pablo se dirige al mundo de los griegos, es decir, el bárbaro que me escuchas, a esa gran mayoría de hombres que no han recibido la palabra de Dios. En realidad, Dios no ha estado ausente de su conciencia y durante siglos de civilización y de búsqueda religiosa han tratado de conocer a Dios y a la verdad. Pero el apóstol San Pablo demuestra el fracaso de tal esfuerzo humano, pues la ignorancia era más grande en los países donde Dios no había hablado, como lo había hecho por los judíos. Ya en el Antiguo Testamento se dice que Dios reacciona con ira contra la injusticia humana en Números capítulo 11. Esta ira no se opone a la justicia divina. Por eso, el Antiguo Testamento habla en numerosos pasajes de la cólera divina. Semejante reacción refleja una incompatibilidad total entre Dios y la justicia, que solo con la destrucción del mal puede desaparecer. Se trata de una metáfora para significar la repugnancia absoluta que hay entre Dios y el pecado. Las Sagradas Escrituras tratan de la ira de Dios, en especial en relación a la ruptura de la antigua alianza en Números capítulo 12 y Deuteronomio capítulo 1. Y en los profetas, la ira de Dios está vinculada a el día de Yahvé, día de juicio, según Amós capítulo 5, Sofonías capítulo 1 y Joel capítulo 3. En el Nuevo Testamento, la cólera divina se ejercerá sobre todo en el juicio escatológico, en el día de nuestro Señor Jesucristo, que habla 1 Corintios capítulo 1. Cuando el hombre, establecido en su pecado, será castigado por Dios, según Mateo capítulo 3, Apocalipsis capítulo 6. Sin embargo, hermano que me escuchas, ya desde ahora, esa ira divina se revela y se manifiesta mediante alguna actividad de Dios, quien, de hecho, castiga a los pecadores, según lo anuncia Colosenses capítulo 3, Efesios capítulo 5. El Dios uno, el Dios santo, el Dios justo, no sufre ni la impiedad ni la injusticia, según lo anuncia Deuteronomio capítulo 4 de Isaías capítulo 43. Impiedad e injusticia designan aquí, primeramente, la conducta de los hombres en relación a Dios, pero la conducta respecto de Dios redunda de inmediato en las relaciones con el prójimo. Los pecadores tienen la verdad cautiva en la injusticia. Lo anuncia 2 Tesalonicenses capítulo 2. Dice, porque lo que se puede conocer de Dios es manifiesto por ellos, pues Dios se lo manifestó. En efecto, lo invisible de Él, desde la creación del mundo, aparece a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad, de manera que son inexcusables. Hermanos, Dios
es trascendente y supera todo lo creado, según lo anuncia Juan capítulo 1, Colosenses capítulo 1. Sin embargo, hay algo en él que puede ser alcanzado por el entendimiento humano. Dios mismo ha provisto a este conocimiento otorgado a la inteligencia del hombre. La luz suficiente para conocer ese conocimiento natural de Dios ha sido posible siempre desde la creación del mundo. Se trata de un conocimiento inmediato de Dios, sino a través de las obras brotadas de sus manos creadoras. Lo que de Dios el hombre ha tenido siempre capacidad de conocer son su poder eterno y su divinidad. Esto es, hermano que me escuchas, su omnipotencia creadora, que abarca todos los siglos, y su ser trascendente, objeto de adoración, inspirándose tal vez en el libro de Sabidurías capítulo 13. El apóstol San Pablo añade que Dios, principio y fin de todas las cosas, puede ser conocido con certeza por la luz natural de la raza humana, partiendo de las cosas creadas, como lo anuncia el Concilio Vaticano I. El hombre, hermano que me escuchas, al caer en la idolatría, ha actuado neciamente y ha rechazado a su creador. Como consecuencia, incurre en la ira de Dios. Santo Tomás de Aquino explica que se atribuye a Dios la ira y otras pasiones, por analogía con los efectos de sus acciones, y así, puesto que lo propio del airado es castigar, al castigo de Dios se le llama metafóricamente ira, y lo dice en su Suma Teológica. Hermanos, el apóstol San Pablo no prueba la existencia de Dios, solo la supone. Sí, pues Dios ha dado a los hombres la luz necesaria para llegar a conocerlo. Estos son inexcusables de su impiedad y de su injusticia, y la cólera de Dios se cierne sobre ellos. En efecto, hermano que me escuchas, los gentiles de hecho conocieron a Dios. Ese conocimiento llevaba consigo la conciencia de una obligación moral de glorificarlo y darle gracias. Dice, dar gloria a Dios. Hermanos, dar gloria a Dios es reconocer que todo viene de Él, a lo cual se sigue, naturalmente, la acción de gracias, según lo anuncia el apóstol San Lucas en su capítulo 17. Pero en lugar de guardar la actitud de vida hacia Dios, los hombres hicieron uso erróneo de su mente. Los bienes los atribuyeron más a su propio ingenio y virtud que a Dios. Y como consecuencia de ese uso vano de su razón, se oscureció su insensato corazón. La mente humana quedó en las tinieblas, según lo anuncia Efesios capítulo 4. Pero en la base está siempre el pecado de orgullo, según lo anuncia Génesis capítulo 3. Alardeando de sabios,
se volvieron estúpidos, según Jeremías capítulo 10. La gloria del Dios incorruptible es Dios mismo. Pues bien, hermano que me escuchas, en lugar de dar la merecida veneración a la gloria del Dios incorruptible, único y verdadero, creador eterno, de quien todo viene, cayeron en el culto de hombres y de animales. El apóstol San Pablo cita libremente el Salmo 106, que alude al becerro de oro y a la idolatría del pasado de Israel. Pero desarrolla el texto aplicándolo a la idolatría en toda su dimensión, como es la divinización de hombres y de animales. El apóstol San Pablo indica así implícitamente que sus reflexiones no se refieren solo a los gentiles, sino a toda la humanidad, a quien contempla el mundo o reflexiona sobre su existencia, puede encontrar en ellos signos de la presencia de Dios. Pero cuando se vive en el pecado, se ahoga la verdad con el mal. Los hombres han adorado siempre a Dios, pero lo conocían con muchas oscuridades. Todo error sobre Dios es causa de errores con respecto a la persona humana y a la civilización. La fe no es una materia opcional o un lujo, como si se pudiera vivir muy bien sin ella. Si se retirara todo lo que viene de la fe en nuestra cultura y en nuestra vida, el mundo moriría falto de esperanza, como ha sido el caso de los pueblos y de las ideologías que han negado de ella. Por otra parte, al margen de esta narrativa, es difícil sostener las ideas que ocupan el centro de nuestra civilización. La dignidad humana, por ejemplo, y la igualdad de los hombres. Dichas nociones se fundamentan en el relato bíblico de la creación, la encarnación y la redención, el relato que repite la Iglesia cada vez que una asamblea recita el credo de los apóstoles. Esta es la ventaja de abordar el credo en términos de teología y economía. Aprendemos a dar un repaso al argumento de todas las escrituras, no solo a uno u otro libro de los dos testamentos, sino a la narración completa. Aprendemos a hacerlo así siempre que rezamos o recitamos el credo de los apóstoles y acabamos hallando nuestro lugar en el drama que todavía sigue desarrollándose. Si para nosotros lo natural es dividir los temas en dos, dividir en tres, la profesión de fe cristiana es, sin lugar a dudas, sobrenatural. Los fundamentos de esa división son esencialmente divinos. Desde los primeros tiempos de la historia del cristianismo, San Ireneo, gran santo de nuestra Iglesia Católica, hacía hincapié en una confesión de la regla de fe desarrollada en tres partes. Lógicamente, su principio organizador es la Santísima Trinidad.
He aquí la regla de nuestra fe, el fundamento del edificio y la base de nuestra conducta. Dios Padre, increado, ilimitado, invisible, único Dios, creador del universo. Este es el primer y principal artículo. El segundo es el Verbo de Dios, Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Señor, que se ha parecido a los profetas según el designio de su profecía y según la economía dispuesta por el Padre Celestial. Por medio de Él ha sido creado el universo. Además, hermano que me escuchas, al fin de los tiempos, para recapitular todas las cosas, se hizo hombre entre los hombres, se hizo visible y tangible para destruir la muerte, para manifestar la vida y establecer la comunión entre Dios y el hombre. Y como tercer artículo el Espíritu Santo, por cuyo poder los profetas han profetizado y los padres de la iglesia han sido instruidos en lo que concierne a Dios, y a los justos han sido guiados por el camino de la justicia, y que al fin de los tiempos ha sido difundido de un modo nuevo sobre la humanidad, por toda la tierra, renovando al creyente para Dios. Por eso el bautismo, nuestro nuevo nacimiento, tiene lugar por estos tres artículos y nos concede nacer a Dios Padre por medio de su Hijo en el Espíritu Santo. Hermanos, a lo largo de la historia, la mayoría de las reflexiones en torno al credo han seguido una secuencia relacionando la confesión trinitaria con las tres inmersiones del bautismo, una relación que no tiene nada de accidental. El dogma de la Trinidad nos permite aprender que Dios es una comunión de personas. Aprendemos que Dios es amor y que su nombre familiar implica una paternidad y una filiación. El mismo Dios es una comunión. El mismo Dios es una familia. El mismo Dios es una pluralidad en unión amorosa. El Evangelio nos permite descubrir que también a nosotros, por medio del bautismo, se nos ha hecho miembros de esa familia de la alianza. Tampoco en este caso es accidental que el primer protocredo fuese al mismo tiempo trinitario y bautismal, y revelado por el mismo Señor Jesús en Mateo, capítulo 28, como señal o como señala el excelente erudito Jean de Leroux cuando dice: no debemos olvidar que la alianza fue uno de los nombres que el cristianismo primitivo daba al Señor. El bautismo supone nuestra introducción en esta alianza. Hermanos, todavía hoy la alianza sigue siendo uno de los nombres del Señor gracias a la confesión trinitaria del credo de los apóstoles. Y desde el santo San Ireneo, gran santo de la Iglesia Católica, el estudio en tres partes del credo se haya ampliamente extendido y en él se inspiran los capítulos restantes de este libro. Al pasar de las divisiones en 3 a las divisiones en 12, pasamos de lo más sublime
a lo más extravagante, a lo más pintoresco y a lo más arquetípico. En el capítulo 5, hermano que me escuchas, hemos hablado de la historia de la creación, del antiguo credo romano, recogido por Rufino de Aquilea y por San Ambrosio, gran santo de la Iglesia Católica. Esta historia divide el antiguo credo en 12 artículos y sostiene que les fueron transmitidos a los apóstoles reunidos el domingo de Pentecostés. Según el relato, San Pedro, nuestro primer papa, príncipe de los apóstoles, dio un paso al frente y dijo: creo en Dios Todopoderoso. Lo siguió su hermano San Andrés diciendo: y en Jesucristo su único Hijo. Y así sucesivamente hasta llegar a San Matías, el último apóstol llamado por Dios para sustituir a Judas Iscariote, quien dio un paso adelante para profesar su fe en la vida eterna. Un estudioso del siglo pasado, el cardenal Henry de Lubac, afirmó que probablemente dicho relato representaba un ardid ingenioso para hacer más atractiva la catequesis. Pese a minimizar la historiosidad del relato, señalaba sus hondas resonancias cristianas y especialmente bíblicas, constatadas ya en el siglo VIII, nada menos que por San Buenaventura, otro gran santo de la Iglesia Católica, doctor de la Iglesia. El hecho aparece prefigurado en el pasado, dice San Buenaventura, por el Espíritu Santo en el libro de Josué, en los 12 hombres que, elegidos por aquel cuyo nombre era figura de Jesucristo, tomaron 12 piedras del lecho del Jordán para construir el altar del Señor. Hermanos, se trata del fruto de la imaginación de la piedad cristiana y de sus métodos particulares de interpretación bíblica. 12 hombres toman 12 piedras del río asociado al bautismo, el río Jordán, y las utilizan para construir un altar sagrado. Lo que parecía prefigurado en tiempos de Josué se consumó en el primer Pentecostés cristiano, el día del primer anuncio universal, el día en que miles de personas recibieron el bautismo. En el núcleo de este ardid ingenioso de un predicador se halla una verdad. La regla de fe confesada en Pentecostés estaba prevista, estaba predeterminada y estaba prefigurada por Dios desde la fundación del mundo. Su estructura, hermano que me escuchas, fue revelada y anunciada en los pequeños detalles de la historia sagrada. Este método de división del credo se hizo muy popular y condicionó el índice de muchos catecismos. Por muchos que sean los diferentes modos en que los diferentes comentaristas han dividido los artículos, estos siempre acaban sumando 12 y cuesta imaginar un dogma o una doctrina de la Iglesia que no encaje en una de las categorías. Y tan lo que los paganos y los judíos negaban, lo que los arianos y otros herejes intentaban sortear con su sutileza, y lo que las palabras
y la propia estructura de los credos salvaguardaban el dogma cristiano más esencial y revolucionario, el de que Dios es eternamente Padre. Dios, hoy en día, esta afirmación puede parecer insignificante. Es algo que damos por sentado. La paternidad de Dios constituye uno de los principios fundamentales de la francamonía, según los masones. Se trata de una verdad evidente que comparten todas las religiones del mundo. En la sillería de los templos masónicos suelen estar grabadas las palabras la paternidad de Dios y la paternidad del hombre. Y el resto, hermano que me escuchas, lo vamos a ver en el próximo segmento. Manténgase en sintonía. Vamos a pedirnos con una oración y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, ayúdanos a conservar el fervor espiritual. La dulce y confortable alegría de evangelizar, incluso cuando hay que sembrar entre lágrimas, como Juan el Bautista, como lo hicieron los otros apóstoles, como lo hicieron los apóstoles Pedro y Pablo, y también esa gran multitud de evangelizadores que se han sucedido a lo largo de la historia de la Iglesia Católica, con un ímpetu interior que nada ni nadie sea capaz de extinguir. Señor Jesús, que sea esta la mayor alegría de nuestra vida entregadas al Evangelio. Y ojalá que el mundo actual pueda así recibir la buena nueva de tu Evangelio, porque tenemos la tarea de anunciar el reino de Dios y de implantar tu iglesia en este mundo que todavía no te conocen. Todas estas cosas, Padre Celestial, te las pedimos en el dulce y poderoso nombre de tu Hijo Jesús, que vive y reina en uno del Espíritu Santo, que es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta el próximo segmento. Que el Señor nos bendiga. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Que nunca olvide tus promesas, que nunca olvide tus palabras, que Él lo crea, que no lo dude jamás. Tu palabra me dice: todo el que pide se le dará, y el que toque a la puerta se le abrirá. Todo es posible para ti, Señor. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, Señor, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe, aumenta mi fe. Aumenta mi fe.